Por eso yo ya no me meto en política, güey, porque luego termino bien amargado, güey. De por sí soy bien amargado normalmente, güey. A ver, estamos aquí para divertirnos, güey, no para enojarnos, así que para distraernos un rato. Ahora vamos con Ring Rivals España. ¿Por qué The Ultimate Warrior es uno de los luchadores más odiados? Se me olvida que Es lo hacen en normal ver a silencio. compañeros de trabajo que no se caen bien, pero el Ultimate Warrior no solo tenía problemas con uno o dos compañeros luchadores. Nah, este tipo se peleaba con casi toda la industria durante y después de su estancia en la WWE. ¿Cuál es la verdadera historia del hombre que solía ser el más odiado en la lucha libre? Quédate para averiguar esto y más. Sabemos lo que estás pensando. Referirse a alguien como el hombre más odiado de toda la industria en la que trabaja no es algo de lo que nadie estaría orgulloso. ¿No es así? Pues sí, pero la cosa es que el Ultimate Warrior no era un hombre cualquiera. Este es un hombre que ha tenido las peores Era un hombre que se cambió el nombre a Warrior. cosas dichas sobre él por casi todos los que trabajaron con él, pero nunca le importó un comino, ni una sola vez. Era un tipo que se metía en el berenjenal de todo el mundo, hasta el punto de que la WWE lanzó un documental titulado The Self-Destruction of the Ultimate Warrior en 2005. ¿Y la parte más loca? Aunque se suponía que la película iba a contar la historia de la carrera de Warrior y su ascenso a la fama, acabó siendo un reportaje sobre la terrible persona que era. Y, al igual que la película tan criticada, vamos a explicar por qué este tipo era tan odiado llevándote de viaje por los recuerdos. Después de todo, es importante conocer un poco al Que se hombre diga para cuánto me poder vende. llegar a la... Mira, te vendo 20 pesos mexicanos por $50, güey. Una ganga. conclusión de por qué se convirtió en uno de los luchadores más odiados de la historia. La historia comienza en 1959, cuando un tal James Bryan Hellwig nació en Crawfordsville, a pocos kilómetros de Indianápolis, siendo el mayor de 5 hermanos. Hellwig creció con su madre y más tarde con su padrastro, ya que su padre biológico se mudó Él, cuando él güey. solo tenía 12 años. Tras asistir al Instituto Fountain Central de Petersburg, se matriculó en la Universidad Estatal de Indiana, pero solo estuvo un Güey, es por los gastos de envío, güey. Es por los gastos de envío. Por eso te lo estoy poniendo a ese precio, güey. año antes de trasladarse a la Universidad Life de Marietta, Georgia. Por aquel entonces, el sueño de Hellwig era convertirse en quiropráctico, pero también tenía como afición levantar pesas. Ya en la universidad, esta afición se había convertido en culturismo, siendo el único deporte que Hellwig encontraba interesante, lo que le llevó a competir y ganar varios Ma, concursos eso ya lo que universitarios de vimos en culturismo. en Fue la nombrado pasada. Mr. Georgia en Bueno, 1984 está y se le complementando podía más. considerar culturista aficionado hasta 1985, cuando se introdujo en la lucha libre profesional. Hellwig ya tenía el físico para ello, así que no le costó mucho trabajo asentarse en la industria. Por si fuera poco, cambió de profesión junto a su amigo y ex culturista Steve Le voy a Borden. ¿Te aumentar. suena? Si no, ¿qué te parece el nombre de Sting? Sí, así es, un joven Jim Le voy a aumentar de velocidad para pasar directamente ya a la parte donde empieza a hablar mal. Hellwig se aventuró en la lucha libre con Sting, formando un equipo llamado Blade Runners, que luchaba en la UWF. Sin embargo, su dúo no duró lo suficiente, ya que Warrior pronto decidió seguir una carrera en solitario en la WCCW. Se unió a la ahora extinta promoción de lucha libre, trabajando bajo el nombre de Dingo Warrior y ganando solo $50 por noche. El éxito no tardó en ¡Solo llegarle, ya que se 50! convirtió en el campeón de los pesos pesados de Texas, de la WCW, a pocos meses después de Verga, unirse a sí la es poco promoción. dinero, No ¿eh? sé si te has dado cuenta, pero no se ha mencionado el periodo de entrenamiento del Ultimate Warrior para convertirse en luchador profesional. Bueno, eso es porque nunca tuvo ese periodo, al menos no realmente. Cuando se aventuró en el mundo de la lucha libre, con un grupo de culturistas, entre los que se encontraba Sting, el grupo fue entrenado por Red Bastien y Rick Bassman, pero ya habían empezado a hacer combates. Hellwig también acabaría trabajando a las órdenes de Buddy Wayne y Dutch Mantle, pero todos ellos eran más managers que entrenadores.
Pronto hablaremos de las consecuencias de no haber recibido un entrenamiento real para su desempeño en el ring. En 1987, apenas 2 años después de comenzar su carrera como luchador profesional, Warrior fue fichado por la WWE y pasó los 5 años siguientes convirtiéndose en uno de los luchadores más famosos del mundo. Entonces no tuvo Durante su estancia en la entrenamiento. empresa, se convirtió en 2 veces Se puede campeón decir que no tuvo intercontinental de peso entrenamiento. pesado y derrotó a Hulk Hogan en Algo WrestleMania me dice 6 que salió para hacerse lastimado. con el campeonato de la Algo me dice WWE. que se terminó Sin resgarrando los embargo, músculos. la cuestión es que, por mucho que el Ultimate Warrior Ah, tuviera mira, creo que aquí empieza, güey, porque ya empezó velocidad normal. Ahí está. éxito en los rings, pasó su tiempo en la WWE, acumulando una larga e inquietante lista de delitos menores que prácticamente resumen por qué caía tan mal a todo el mundo. Vamos a hacer un rápido repaso de sus antecedentes penales y te avisamos de que es probable que tú también le odies cuando acabemos. En primer lugar, estaban las numerosas acusaciones de conducta sexual inapropiada que parecían haber comenzado tan pronto como se unió al equipo. Y a Warrior. Pero él estaba con McMahon, así que para McMahon eso no es un delito. Él hacía lo mismo. No parecía importarle si se trataba de un fan o de un compañero de trabajo. Cualquiera podía acabar siendo víctima de su acoso sexual. Hubo un caso en el que hizo comentarios sexualmente muy sugerentes a una fan a finales de los 80, totalmente sin provocación. Dado que muchos de sus delitos se debían a su obsesión por su propio físico y apariencia, Warrior le dijo supuestamente a esta admiradora que sintiera el poder de sus músculos, a pesar de la evidente falta de interés de ella por sus insinuaciones. Según el relato de esta mujer, denunció el caso a la dirección de la WWE, pero no Y entonces McMahon le dijo lo mismo. está claro si realmente se hizo algo al respecto. Era la dirección de McMahon, obviamente no. McMahon dijo, ¿y eso qué tiene de raro? Probablemente no, porque unos años más tarde, Warrior repitió el mismo acto despreciable, y esta vez fue durante una entrevista con el presentador Arsenio Hall en 1992. Durante la entrevista, Warrior hizo comentarios sexuales. Si Cromo, avísame que canjeaste sacrificio, güey. Avísame que canjeaste sacrificio, aquí no me apareció. Sexualmente insinuantes sobre su compañera de lucha Miss Elizabeth, quien, por cierto, mantenía una relación en la vida real con Randy Savage. Espera. ¿Me estás diciendo que acosó a Miss Elizabeth? Oh, hijo de puta, ahora me cae mucho peor, güey. Nadie se mete con la mujer de Macho Man. Savage y Hellwig trabajaron mucho juntos, pero nunca estuvieron de acuerdo, por lo que Warrior probablemente vio en ello una forma de vengarse de su némesis. Pero de todas las formas de hacerlo, hacer comentarios insinuantes sobre su novia en un programa de... No, si tú canjeas puntos, güey, no importa si interrumpes, güey, tú dilo. Igual, para todo lo demás, güey, si canjean puntos y ven que no los tomo en cuenta, avísenme. Porque a veces aquí no me aparecen. Nomás porque tuve que abrir la pantalla de Twitch, güey. En el Brave. Me di cuenta porque estaba en la lista. Entrevistas grabado fue sin duda la más inapropiada. Esta entrevista recibió muchas críticas de los fans y de otros luchadores, pero tampoco fue castigado por ello. Fue como si el Ultimate Warrior pudiera salirse con la suya haciendo este tipo de comentarios a las damas cada vez, porque hay una larga lista de empleadas de la WWE con quejas similares contra él. Candice Michelle, Jacqueline Moore, y la lista sigue y sigue. ¿Y la parte más loca de todo esto? Jim Hellwig estuvo casado con su primera esposa, Shari Lynn Tyree, todo este tiempo. Sin embargo, en lugar de ahondar en cómo todo esto afectó a su matrimonio, señalaremos que las mujeres no fueron el único grupo de personas al que los Warrior trataron mal. Prueba de ello es lo homófobo que era. Sí, los 80 y 90 eran tiempos diferentes a cómo es el mundo hoy en día. La inclusión no era tan profunda como lo es hoy, y muchas personas, sobre todo en sectores dominados por hombres, tenían sus defectos a la hora de tratar casos relacionados con la comunidad LGBTQ+. Sin embargo, Jim Hellwig no solo tenía defectos o cometía errores en relación con este tema. Este tipo era directamente homófobo, y lo decía en voz muy alta, a menudo incluso dejándolo entrever en su gimmick de Ultimate Warrior. En una ocasión,
Declaró que creía que la homosexualidad era detestable y anormal durante una entrevista en 1991. Pocos años después, repitió comentarios El último Warrior en entrevistas. No, es que los jotos, güey, no deben hacer eso, güey. Digo, ¿tú comerías enfrente de alguien que nunca comí, que está sin comer, güey? Obviamente no, güey. O sea, por eso los jotos no debían besarse enfrente de mí, güey. Me dan celos. similares, pero esta vez no fue Que en los una jotos, entrevista, güey. sino durante un discurso que pronunció en la Universidad de Connecticut. En sus palabras, queering doesn't make the world work, lo que quiera que eso signifique, y se pone peor. Este hombre se negó una vez a firmar un autógrafo a un fan y le insultó por ser queer, y poco después se negó a participar en una mesa redonda de la WWE, que se organizó para que Warrior hiciera un poco de control de daños a su rápidamente creciente reputación homófoba. En lugar de participar en él, solo echó más leña al fuego al decir lo siguiente: ordena a los maricones y lisiados que presentan el programa que lean lo que he escrito aquí y aquí, y mientras lo hacen, haz que se sostengan espejos para que puedan ver exactamente el tipo de individuos de tu organización sobre los que estoy escribiendo. Sin disculpas. No discrimino a los discapacitados que eligen comportarse de forma degenerada. En otra ocasión, fue él quien hizo una Wow. crítica de su paso por un cine local, y de lo único que pudo hablar fue de lo repugnante que le pareció una pareja gay que estaba en el cine con él. En sus palabras, un tipo sin su marido y dos marimachos físicamente repulsivos, sorbiéndose la lengua, de verdad, en la primera fila no se adaptaban a mi Todo obstinación como dice heterosexual de Knuckles. principios. Así que, en un acto de puro placer egoísta, el tipo se hizo echar físicamente por el guardia de seguridad masculino, disfrutando inequívocamente de cada momento masoquista y manoseado. Después de todo esto, Warrior Como que Warrior piensa mucho en el sexo gay, ¿no? Digo, porque esas maquinaciones es como que, bro, suena que tienes una fantasía masoquista tú, güey. Mi pana, esos son celos, sí, güey. Sí, eso son más como que una, así como que, no, y entonces estos maricones están enfrente de mí. Y no, hombre, cuando los echó el guardia, de seguro sintió sus enormes brazos agarrándolo. Oh, güey, ese disfraz de la monjita es nuevo, no lo, sí, es el nuevo de Halloween, güey. Va a estar disponible durante Halloween. Se estaba proyectando, sí, Cinnamon. Por cierto, ¿qué onda? ¿Cómo anda Cinnamon? El último Warrior se estaba proyectando, güey. llegó a detallar su aversión por la homosexualidad en su libro One Warrior Nation. Así que sí, mucha gente de la industria de la lucha libre tenía reservas sobre las personas LGBTQ+ en su día, pero el Ultimate Warrior también era el Ultimate homófobo. Hacer comentarios sexualmente provocativos sobre las mujeres, ser tremendamente homófobo. Seguramente no hay nada peor que eso con este tipo, ¿verdad? Incorrecto. Añadiendo a su larga lista de hábitos ridículos, Warrior también era terriblemente racista. La palabra más adecuada sería conservador, pero ¿a quién engañaríamos si intentáramos hacer que Ultimate Warrior pareciera un hombre más decente de lo que realmente era? Algunos dicen que intentaba Es que los negros, güey. Es que los negros, güey. llamar la atención de más gente después de que su carrera como luchador empezara a desvanecerse. Pero si nos preguntas a nosotros, probablemente solo era un tipo terrible que siempre encontraba la forma de oprimir a cualquiera que se sintiera mejor que él. En este caso, esas personas eran las minorías desfavorecidas. Y Hellwig escribió repetidamente sobre este desprecio. En su diario de vídeo en YouTube, trató de restar importancia al activista de los derechos civiles Martin Luther King Jr., diciendo Que cosas hay muy republicano. desagradables sobre él. Hellwig Pero un pasó de decir descanso. que el difunto MLK escribió unas Nada, pues todavía vamos a estar unos 30 minutos más. Recuerden, cuando cumplamos las 3 horas, voy a darme una pausa de 15 minutos para agarrar comida. Porque hoy vamos a ver una película. Después de este directo, solamente en Twitch. Vamos a ver la película de Corre. Una tipa que está en silla de ruedas, güey. Y que si cromo, esa película la tienes que ver sí o sí, güey. Está chida. cuantas cartas desde la cárcel, plagió un gran número de discursos e hizo alarde de su apellido King como si fuera uno,
a insultar su vida personal. Años más tarde, en 2005, Warrior volvió a atacar a las minorías, y este podría haber sido su momento más despreciable, ya que sus objetivos eran Por las si se te había víctimas y olvidado, güey, lo supervivientes del recalco. huracán Katrina. Según Johnny Warrior, corre. era un error culpar a los expertos científicos por no haber A advertido ver, si como tú te perderías de una película que se llama Corre y que la protagonista está en silla de ruedas. Yo no. Por eso yo ya la había visto hace tiempo, güey. del peligro inminente. Y aunque puede que tenga algo de razón, su forma de A ver, no me voy a acordar de cómo iba la película porque la vi una sola vez y fue hace un rato. Fue hace mucho tiempo. Pero recuerdo que estaba buena. expresarse fue errónea en todos los sentidos, ya que insinuó que las víctimas de una de las peores catástrofes naturales de la historia se lo habían buscado. Dijo y citamos, para ellos, el huracán no fue más que un cambio de muebles. Si pudiéramos observar las circunstancias generales en las que vivían antes del huracán, veríamos que tenían poco aprecio por lo que tenían. Observaríamos lo desorganizadas, sucias y desordenadas que eran sus vidas. Antes nunca se preocupaban por el orden, la limpieza o la funcionalidad, pero ahora que pueden atraer la atención de alguien que podría asumir la responsabilidad de sus vidas, se lanzan a estas diatribas sobre cómo sus vidas han naufragado. Sus vidas ya estaban en ruinas, autodestrucción, y aún no había terminado, ya que concluyó su diatriba diciendo, y perdóname por ser yo quien lo diga, pero si tienes una docena de hijos y no tienes un marido que sea padre, hay algunos agujeros en tu plan de vida que deberían ser cosidos. Sí, el ¿Ves lo que les digo, güey? El último Warrior volaba pensando en agujeros, rellenarlos. Último Warrior, tú también tienes un agujero, güey, y creo que quieres que te rellenaran, güey. Te estás proyectando mucho. Ultimate Warrior solía decir cualquier cosa sin mostrar remordimientos. También se vio envuelto en el infame juicio por esteroides de la WWE en 1991. Y tenemos que decir, a pesar de los muchos vicios de Hellwig, fue un poco una sorpresa ver su nombre mencionado como parte de la investigación federal sobre el Nah, un tipo que hacía fisicoculturismo. Nah, no se esperaban que estuviera metido en cosas de esteroides. Debió haber sido una gran sorpresa, güey. uso de esteroides en la lucha libre profesional. Después de todo, ya hemos visto sus antecedentes en este vídeo y está claro que había pasado Qué muchos novedad, de sus sí, años güey. de juventud en el gimnasio, construyendo ese físico perfecto que tanto apreciaba. Sin embargo, la investigación reveló que Hellwig y otros luchadores habían comprado esteroides a un médico llamado George Zahorian. También se George informó Zanahoria. de que Warrior había dejado un alijo de esteroides en una habitación de hotel de Maryland en febrero de 1991. Aunque él negó las acusaciones durante muchos años, muchos otros luchadores hablaron Ahí sí se la creo, güey. De seguro no fue él. Porque ¿quién dejaría esteroides, güey? Obviamente se los tenía que haber llevado, güey. A nadie se le olvida la medicación que se mete, güey, en un hotel. apoyando las acusaciones de que era culpable del uso de esteroides. Y más porque esas madres te tienes que controlar cada cuánto te las pones, güey. Parecía que solo hablaba su odio hacia él, pero hay más. En algún momento de 1992, se reveló que había fallado muchas pruebas de drogas en múltiples ocasiones, lo que finalmente condujo a su primer despido de la WWE. ¿Y adivina qué? Más de una década después, en 2005, Warrior admitió Exacto, haber no es algo que consumido se te olvide esteroides por durante ahí, una güey. entrevista con la A ver, las consumía. Pero esas no eran, de seguro no eran suyas. Debía haber sido de alguien, güey, que... del que se las vendía, güey, que tal vez se les cayó, que es el más seguro que se le ha quedado ahí, güey. El que las vende, porque pues, trae un chingo, güey, y normalmente los que venden no deberían usarlas. Oh, rayos, ¿dónde dejé mis esteroides? Exacto, no son ni siquiera lentes de contacto para que se te caigan y se te pierdan, güey. WWE. Así que resulta que sus colegas en realidad no le odiaban. Ese no es el final de las cosas que Warrior hizo y que le hicieron tan odiado
en la industria de la lucha libre. Muchos de sus antiguos colegas han hablado sobre por qué no les gustaba, y prácticamente todos ellos tienen diferentes razones para no quererle. En el caso de Bret Hart, se trataba más bien de lo mal que trataba a sus fans. Algunos informes se refieren al difunto Jim Hellwig como una persona introvertida, lo que explicaría por qué no era precisamente entusiasta a la hora de relacionarse con los fans, pero según Bret Hart, no era solo eso. El Hitman relató un incidente que vio en su autobiografía. Hitman, My Real Life in the Cartoon World of Wrestling, y como se suele decir, el diablo está en los detalles. Todo sucedió en los años 90, cuando la WWE celebraba un espectáculo en Omaha. La promoción colaboraba con la organización. Es esa historia que les contaba la vez pasada, güey, la del niño, güey. Les decía, yo recordaba que había sido Bret Hart el que la contó, güey. Tenía razón, güey. Make-A-Wish, por lo que cierto niño que parecía muy enfermo, respirando a través de un tubo de respiración asistida, se encontraba en una camilla cerca de los vestuarios. Según el relato de Bret, parecía que al niño solo le quedaban unas horas de vida, con todo el pelo rapado para la quimioterapia. Evidentemente, este niño era un gran fan del Ultimate Warrior, y llevaba todos los disfraces puestos mientras esperaba con sus padres y hermanos para conocer al Warrior y cumplir su último deseo. Mientras otros luchadores, incluido Bret, saludaban al niño a su paso, el Ultimate Warrior permanecía en los vestuarios. E incluso cuando un empleado de relaciones públicas le preguntó amablemente si estaba listo para conocer al niño moribundo, Warrior contestó despiadadamente, en un puto minuto, estoy ocupado. La familia había pasado horas esperando exactamente en el mismo lugar, y Warrior se limitó a sentarse a charlar con los otros chicos del vestuario, algo que, por cierto, no hacía casi nunca. Cuando Bret Hart regresó de su combate y vio el pasillo vacío, supuso que el chico había cumplido su último deseo. Imagínense su sorpresa cuando se refrescó y salió del edificio, solo para ver a la cansada familia esperando a la vuelta de la esquina, cerca de una rampa entre bastidores. Así es, el Warrior aún no había salido a verlos. En su lugar, Hellwig había pedido que se apartaran para poder hacer su entrada al ring para su propio combate. Bret Hart concluyó su relato de este incidente afirmando que otras superestrellas de la lucha libre como Hulk Hogan, Randy Savage y Andre the Giant habrían estado ansiosos por cumplir el deseo de un niño moribundo, pero no Warrior. Bret escribió, para mí era un cobarde, un débil y un falso héroe. Mi asco por Warrior se magnificó 1000 veces porque Ultimate Warrior dejó morir a un niño de Make-A-Wish. Me rompió el corazón. Para otro miembro del Hall of Fame de la Te los dije, güey. Esa historia venía de Bret Hart, güey. Es un hijo de puta el último Warrior. Dice el verdadero. Aquí viene Audaz. Exacto, güey. ¿Ya ven por qué le agarré asco también al de Ultimate Warrior, güey? WWE, Valentine. Su problema con Ultimate Warrior era su desprecio por la profesionalidad y la seguridad de sus oponentes. Si alguien debe saber lo importante que es eso, ese es Valentine, que trabajó como luchador profesional durante 5 décadas, ostentando más de 40 títulos de campeón, desde el NWA, United States Heavyweight Championship, hasta el Intercontinental Heavyweight Championships y el World Tag Team Championships de la WWE. Pasó muchas temporadas en la WWE, pero fue durante su estancia en la empresa de Stanford entre 1984 y 1992, cuando tuvo suficientes encuentros con Ultimate Warrior como para llegar a la conclusión de que era tan terrible como luchador como hombre. En opinión de Valentine, la escasa habilidad de Warrior en el ring se debía a que nunca estuvo dispuesto a aprender ni a mejorar. En sus palabras, no se le puede enseñar una mierda a Warrior. Subía al ring y quería correr de un lado a otro, así que yo me quedaba allí hasta que se cansaba, y entonces le daba patadas y le sujetaba, pero él no sabía vender. Le obligaba a vender y le pegaba fuerte, pero no tenía ni puta idea de lucha. Era horrible. Valentine también habló de un fin de semana que pasó trabajando con Warrior en pequeñas ciudades de Florida y Georgia. Dice, ayer fui al Día de la Lealtad, ¿y a quién traicionaste? Viviendo la experiencia de trabajar con Warrior, dijo, fue horrible, era horrible. Fue la peor semana en el negocio. Y antes de que te preguntes quién es Valentine, para hablar así de alguien tan famoso como Warrior, nos gustaría que tuvieras en cuenta que Valentine no es solo uno de los luchadores más hábiles de la historia de la WWE, sino de toda la lucha libre, así que si dice que Warrior era terrible, más vale que lo creas.
Incluso el legendario comentarista y ejecutivo de la WWE, Jim Ross, ha secundado esta afirmación en múltiples ocasiones. En una ocasión, Ross dijo, Warrior no podía aguantar un combate largo. Carecía de la condición cardiovascular necesaria. Habría sido peligroso para cualquiera que hubiéramos programado contra Warrior enfrentarse a él en un combate largo, ya que el agotamiento provoca errores. Y más recientemente, en un episodio del podcast Grilling GR, En pocas palabras, el último Warrior ni aguanta nada. Ross volvió a hablar sobre Warrior, esta vez profundizando en la etapa del luchador en la WWE. Según Ross, que es amigo íntimo de Vince McMahon, el presidente siempre trató de empaquetar y comercializar a Warrior lo mejor que pudo. Ross explicó además que McMahon era consciente de que Ultimate Warrior tenía todo el aspecto necesario para convertirse en un luchador de éxito en los años 80 y 90. Por ello, protegió a Warrior durante la mayor parte de su vida, asegurándose de que sus puntos fuertes fueran capitalizados, desde su icónica entrada hasta sus movimientos finales. Ok. Sin embargo, la verdad, como explicaría Ross, era que Jim Hellwig era un mal luchador. Hace una entrada loca en la que corre hacia el ring y nadie más lo hace, pero ahí se acaba todo. Había muchos preliminares, pero a veces no podía terminar. Y en caso de que te preguntes por qué un luchador profesional es tan inexperto, recuerda que antes mencionamos que Hellwig nunca se tomó el tiempo necesario para dominar el arte de la lucha libre. Era más un artista que un luchador de verdad, pero siempre fue demasiado engreído para dejar que otros le enseñaran o le ayudaran a mejorar. El actual analista y asesor principal de AEW siguió contando historias sobre lo mal compañero que era Warrior. Reveló que Warrior solía exigir que le dieran un camerino aparte, que le dieran vuelos privados y habitaciones de hotel separadas siempre que la consola estaba de gira. Describiendo al 2 veces campeón intercontinental, Jim Ross dijo: ¿Y qué consola era? Espero que haya sido la Sega Saturn, ¿eh? ¡Segatas! Espero que haya sido la gira del Sega Saturn. Siempre actuaba como si nos obsequiara con su presencia. Así no se crea camaradería ni un sistema de apoyo. Tenía que entender que cuanta menos gente cabreara, mejores serían sus combates. Boliviano. Ross también habló de ciertos empleados de la WWE, a los que, aunque no les gustaba Warrior, siempre trataban de hacerle quedar bien para que los fans recibieran su dinero. Uno de ellos era Owen Hart y otro, Bobby Heenan. Este último tiene una historia más larga con Jim Hellwig. Heenan tuvo una exitosa carrera como luchador en los años 60 y 70, antes de convertirse en manager y locutor en la WWE en los años 80. Es conocido por haber dirigido a algunos de los luchadores más importantes de la historia de la WWE. Es conocido por haber dirigido a algunos de los luchadores más importantes, como Andre the Giant, y por su profesionalidad a lo largo de toda su carrera. Debido a su ética de trabajo, Heenan y Warrior nunca estuvieron de acuerdo, ya que el primero creía que el segundo solo se había unido al negocio para ganar dinero rápido. En una ocasión, Heenan narró una historia de cuando ambos trabajaban en la WCW. La historia contaba que Warrior atacaría a Bobby en el escenario, pero antes del show, Heenan llamó aparte a Warrior y le dijo expresamente que no intentara golpearle con un clothesline, ya que sufría una lesión en el cuello. A la hora del show, ¿adivina qué hizo Warrior? Pues sí. Golpeó a Heenan con el mismo movimiento con el que le habían advertido que no lo hiciera, duplicando así el riesgo para el ya maltrecho cuello del manager. ¡Qué hijo de puta! E incluso cuando se enfrentó a él en el backstage después, Heenan no mostró remordimiento. Los dos hombres seguirían peleándose durante el resto de sus carreras, e incluso varios años después, cuando a Heenan le diagnosticaron cáncer de garganta, Warrior no tuvo la decencia de arreglar las cosas amistosamente. En su lugar, atacó aún más al enfermo Heenan, publicando un comunicado muy crudo y preocupante en el que Warrior decía las peores cosas sobre Heenan. Parte de las cosas que dijo incluyen que llamó a Heenan pura bolsa de mierda de dos caras, tras lo cual añadió: te estás muriendo, enfermo por dentro, y no queda más tiempo para recuperar nada de la integridad que más importa en el lecho de muerte. Y esta es la peor Lo dice el que no aguantó un día después de que lo nombraron en el Salón de la Fama. parte. Imagina estar ahí tumbado, respirando tus últimos alientos, sabiendo que te has prostituido toda tu vida y que en tus últimos años tienes que vaciar tu propia bolsa de basura personal, confirmándote el valor real de lo que has conseguido en tu vida. Vince no podría haber llegado a una mejor conclusión.
El karma es algo maravilloso de ver. Warrior sin ser un Eso es lo maldito peor fuera un que alguien deporte, podría sí, decirle güey. a un enfermo terminal. Por desgracia, la salud de Bobby Heenan siguió deteriorándose terriblemente hasta su muerte en 2017. Y aunque las duras palabras del 2017, duró más que el Warrior, güey. Ultimate Warrior de Que yo recuerdo cuando dijeron que murió el Warrior, 2014, ¿no? 2002 nunca se abordaron realmente cuando sucedió, más tarde se sacarían a colación después de que ambos hombres hubieran muerto. En 2017, la WWE lanzó una campaña de concienciación sobre el cáncer de mama, y por alguna extraña razón, decidió que Warrior fuera el emblema inspirador del movimiento. Esto provocó que muchos fans se manifestaran en contra de ese movimiento, haciendo referencia a los inquietantes comentarios de Warrior sobre una paciente de cáncer mientras estaba vivo. La WWE no cambió el uso de la imagen de Warrior para la campaña, pero el hecho de que salieran a la luz los comentarios de Hellwig sobre un Heenan enfermo hizo más daño a su ya manchado legado. ¿Qué opinas de la vida y el legado de esta superestrella de la WWE? Está bien, recopiló bastante de todas las pendejadas que hizo este hijo de puta, güey.